Bienvenido a otro episodio de Latinos Sin Filtro, el espacio donde compartimos las historias, luchas y triunfos de nuestra comunidad latina aquí en Canadá. Yo soy Saúl Gómez y hoy tengo el placer de presentarles a un invitado muy especial, Ignacio Salvati. Ignacio nació en Argentina, donde cursó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Parroquial San Justo y luego se graduó como médico en la prestigiosa Universidad de Buenos Aires. Tras completar su residencia en el Hospital Churruca Vizca, se especializó en oftalmología. En 2004, Ignacio se casa con Silvina y 2 años después deciden venir a Canadá por un viaje de estudios. Comenzó como una aventura temporal, se convirtió en un cambio de vida permanente, estableciéndose definitivamente en Kelowna, donde hoy en día es un reconocido doctor en optometría. Junto a Silvina tienen 2 hijas, Yasmín y Juliana. Además de su pasión por la medicina, Ignacio ha estado vinculado a la literatura desde joven, escribiendo cuentos, historias y poesías. Y como buen argentino, el fútbol también es parte importante de su vida. Ha estado activamente jugando cada temporada en diferentes divisiones amateurs, demostrando su amor por este deporte. Hoy vamos a conocer más sobre su trayectoria como inmigrante, su pasión por la optometría, la literatura y, por supuesto, su relación con el fútbol. Ignacio, bienvenido a Latinos Sin Filtro. Un gusto tenerte aquí en casa, es un honor para mí. Te he visto durante los años, jugando en las canchas. Hemos sido rivales en la cancha y ahorita, pues, con el placer y gusto de tenerte aquí en mi casa en el estudio podcast. ¿Cómo has estado? Pues muy bien, muchas gracias. Muy contento de compartir este momento con vos y con toda la gente que espero que pueda ver lo que estamos haciendo en este momento. Me platicabas antes también que tuviste una experiencia de trabajar con broadcasting o network para un canal en Calgary, algo muy amateur, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo fue esa experiencia? No, para mí fue muy lindo, totalmente sin nada, ningún conocimiento ni experiencia previa de mi parte. Bueno, la persona que producía este programa, bueno, tenía más conocimientos de edición y había producido un programa en México, y entonces, bueno, él era el motor de ese, de ese programa y la idea era, bueno, meterse en todo lo que es la comunidad latina de Calgary en ese entonces y a mí me gustó mucho y bueno, cuando me dijiste de hacer algo parecido, de hacer lo que estamos haciendo ahora, eso me hizo recordar esos momentos que, bueno, ahí cuando todavía hace pocos años que había llegado a Canadá, eso habrá sido por el 2009, Mm, 2010, tenía no más de 3 años ujú. después de haber llegado. ¿Cuál era tu papel? ¿Qué hacías? Yo me dedicaba hacía entrevistas, Ujú, era como también un presentador, ¿no? Un host, o una de las, éramos 2 personas ujú. o 3 que no, estábamos en un lugar como era en la casa de alguno de nosotros y filmábamos las introducciones de las notas, eran notas principalmente de Latinoamérica, pero con el transcurso del programa empezamos a cubrir eventos locales Ujú. y pasó de ser más que retransmitir videos que sacamos de internet de nuestros países, pasó a ser más que nada eventos locales y entonces íbamos así, el acto de la independencia de Colombia o el acto, digamos, del grito de México Ajá. y íbamos a todos esos lugares o inclusive cosas que no eran en idioma español, Ujú. íbamos a otros lugares en el centro de Calgary, Para eventos. traducir, me Y imagino. bueno, sí, nosotros, bueno, lo hacíamos en inglés Oh, okey. y a veces, cuando podíamos, lo traducíamos al español, a veces en simultáneo. Mm, Y bueno, ¿cómo podíamos, no? Porque bueno, tampoco en ese entonces, con poco tiempo de haber llegado al Canadá, no, el inglés no era tan bueno como después, bueno, mejoró. ya, Pero era dedicado a la comunidad a la comunidad latina. de habla hispana, es decir, tratábamos de poner todo en español, Ujú. porque, bueno, era el objetivo del programa. Otra de las cosas que yo admiro mucho, y te lo he comentado antes, hasta el momento seguimos activos en el deporte, pero ¿qué haces aquí? ¿Qué haces jugando con un equipo de jóvenes en una división de tercera división? En esa división yo estoy de coach, ¿no? Ujú. Pero entiendo que también estás jugando tú en la liga del Over 45.
Yo juego en la liga del Over 35, que ambas son ligas veteranas, pero estás jugando al lado de jovencitos de 20 años, muchos de hasta 18, 25, donde es la parte atlética. ¿Qué te lleva a estar en las canchas todavía con estos pues, jóvenes? Porque te puedes lastimar. Bueno, sí, es como podría describirse, sino Ujú. como una pasión que uno tiene y trata de disfrutar y si puedo seguir haciéndolo, lo sigo haciendo con los jóvenes. Bueno, cuando uno tiene más años y bueno, y es que no es que nunca jugué, sino que prácticamente toda mi vida estuve corriendo atrás de una pelota, entonces uno aporta más con su experiencia o con el conocimiento de haber estado tantos minutos adentro de una cancha, ayuda a los jóvenes, Mm. los guía, les indica o les pone la pelota y les indica dónde correr. Ahora no somos tanto lo que corremos nosotros, sino lo que estamos en los lugares más estratégicos Ya, y eso es lo que... fundamental para que le- los jóvenes también vayan aprendiendo, ¿no? Y sí, les Mm. sirve y bueno, mientras no pase mucha vergüenza, lo sigo disfrutando. Qué Después, bien. bueno, puede pasar que bueno, la situación de a ver si en algún momento veo que no puedo hacerlo tan bien, entonces, bueno, la situación de tendré que dar un paso al costado. Bueno, sigo estando en las categorías, digamos, que están más de acuerdo a mi edad, mayores de 35, de 45 y dentro de poco de 50. Eso voy a hacerlo y Que, bueno, dentro de las canchas o fuera de las canchas, he escuchado mucho de ti. Aparte que tienes una buena zurda. Y la gente te, oye, tiene una zurda que pega, ¿no? Y te vi tocar la pelota, dices, con la experiencia, los chicos se van fogueando un poquito más, lo que es el medio campo. Pero bueno, ahorita en la Liga Over 45, en la veterana, en la actual, yo creo que la original para ti, están jugando playoff, sí, ¿verdad? sí, ayer jugamos. ¿Cómo les fue? Ayer ganamos 4-1, primer gol de tiro libre ¿Tú? y después, bueno, sí, fue uno de los partidos que lástima que la temporada está bueno, Por- llegando al final, porque cada vez el equipo pasa mejor la pelota y al principio no habíamos empezado tan bien, Ujú. pero no, ayer fue un lindo día, además una temperatura ideal, hacía 20 grados, no, estaba semi despejado, estuvo muy lindo y ahora jugamos, bueno, lo que vendría a ser dentro del grupo B de los playoffs, jugamos la final Mm. en 2 semanas. Wow, qué Ah, bien. Vamos a retroceder un poquito, vamos a hablar un poquito de la vida de inmigrante aquí a Canadá, ¿no? Pero antes de esto, sé que eres un profesional académico, fuiste a la escuela, fuiste a la universidad en Buenos Aires, en Argentina. Quiero saber qué te motivó a la oftalmología y cómo fue esa parte dentro de esa vida durante los estudios o carrera en Argentina. bueno, en realidad la elección de la carrera de medicina fue a último momento, cuando uno termina el colegio secundario y se tiene que tomar una decisión y yo pensaba, ¿sabes? Bueno, quería estudiar y entrar a la universidad, pero fue más que nada por descarte de no me gustaba ninguna otra cosa tal vez y la medicina, bueno, la parte de la ciencia siempre me interesó y, y me gustó más que el resto. Tal vez no por un margen enorme, pero decidí eso y bueno, después de hacer la carrera de medicina, uno tiene que decidir especializarse en algo y en ese momento tampoco estaba 100% decidido, Seguro. pero la parte de lo que jugó a favor de la decisión de seguir por el campo de la oftalmología fue que no tenía demasiado conocimiento. Era un campo donde uno cuando estudia medicina, la parte de los ojos no es algo que se le dedique mucho tiempo. Uno se dedica más a la parte de cirugía general o pediatría o medicina interna, medicina familiar, psiquiatría inclusive. Pero oftalmología son un par de semanas
uno no se expone a mucho y es algo muy, muy interesante. Es algo que me llamó la atención y dije, esto me gustaría irme por este camino y bueno, tuve la suerte de poder ingresar a un puesto de residencia y hacer la especialización ahí mismo en Buenos Aires. ¿Contento con esa carrera? Sí, más contento que lo que originalmente había pensado, porque Mm. a veces uno, los primeros días, después de haber ingresado a la carrera o de empezar a ver ojos y de tratar esos casos, uno no sabe si en realidad le va a gustar, si va a pensar esto es lo que voy a hacer por el resto de mis días mientras trabaje, por lo menos. Ujú. Pero ahora no sé si habría otra cosa a la que me dedicaría en lugar de revisar los ojos. En cuanto a la visión, en cuanto a la salud de los ojos, a veces relacionada con la salud general, pero eso me gusta y no cambiaría de carrera. Es decir, uno tiene otros. No, y que más que nada también que como inmigrante lo sigas ejerciendo, porque no es tampoco el, la situación con otros profesionales que vienen buscando su desarrollo en el mismo ámbito. Han tenido que Sí, empezar y se han quedado, y bueno, como que si todos esos años de estudio en sus países no, pues no son válidos, nunca pudieron conectarse, no crecieron, y al final de cuentas se empezaron a tomar algo desde cero aquí. sí, eso es algo que, bueno, no, tal vez en ese sentido no estoy haciendo exactamente lo que hacía en Argentina, porque ahí también me dedicaba a hacer cirugías y como lo que es el oftalmólogo. El optometrista es como el oculista general que atiende a la mayoría de los casos y el oftalmólogo es el especialista bueno, que opera y ve los casos más complicados. Y eso no es fácil dentro de la especialidad de la medicina acá a Canadá, o bueno, cuando uno se muda desde su país a cualquier otro lado, lograr hacer lo mismo que uno estaba haciendo requiere un esfuerzo muy grande que, bueno, para mí, bueno, fue un esfuerzo importante a pesar de no transferir directamente de ser un oftalmólogo, pero un optometrista. Ujú. Y eso, bueno, igual estoy muy contento y no sé, tal vez hasta resultó mejor porque es, bueno, una carrera, un trabajo relativamente más tranquilo porque no tengo que estar haciendo guardias o atendiendo emergencias durante 24 horas o ir al hospital para estar pendiente de casos que, bueno, que pueden ser mucho más graves. Tu labor ahora aquí en Canadá, en dentro donde trabajas, es optometría. Claro, Ok. Y la oftalmología no la has puesto aquí desde que llegaste a Canadá. Sí lo hacías no, en Argentina, claro, a eso te refieres, ¿verdad? Aquí en Canadá no. claro, exactamente, porque, ¿Por qué? bueno, porque es realmente muy complicado el obtener una licencia como oftalmólogo Mm, en Canadá. Bueno, explico el tema de Canadá porque es donde estamos y es lo que sé, cómo funciona el proceso, pero para obtener una licencia como oftalmólogo, uno tiene que hacer como una revalidación del título de médico. Eso, bueno, son algunos exámenes que se hacen, pero después de eso hace falta obtener la licencia como especialista, como oftalmólogo mismo. Y para eso el sistema en Canadá requiere hacer la residencia, es decir, 5 años de especialización otra vez. mm. Es decir, no se puede transferir esos años de entrenamiento directamente. Seamos de México, de Argentina o de cualquier país de Europa. Es solamente, es más fácil cuando uno estudia en una universidad, Aquí. obviamente aquí en Canadá o en Estados Unidos también es más o menos lo mismo. Ujú. Pero, pero bueno, entonces resultó mucho más rápido. Solamente me demoró 1 año y medio en hacer el puente entre mis títulos de Argentina, de oftalmólogo y la licencia de optometrista en Canadá, al hacer un curso de un par de meses en la Universidad de Waterloo, en el Ontario, rendir varios exámenes de inglés, de optometría y,
después pude tener la licencia. Yo creo que uno de los challenges más grandes también es el idioma, ¿no? Dentro del idioma, porque pues, imagínate aprenderte, memorizarte tantas cosas y luego es como dices tú, hay que ir a la universidad desde un principio. Sí, el idioma es una de las barreras más importantes y las diferencias en cada país, en cómo se trabaja o cómo funcionan los sistemas, las diferencias culturales, todo, bueno, todo es diferente. A Ujú. veces más, a veces menos y bueno, con el tiempo uno se acostumbra a esas diferencias, pero cualquier profesión, cuando uno viene bueno, de Latinoamérica, que es lo que tal vez conozco más por gente amiga que estudió, hizo carreras no solamente de medicina, pero de otras cosas, y no es nada fácil, requiere mucho esfuerzo, Ujú. muchas horas de estudio, de investigación, de cómo se lleva a cabo el proceso, que a la vez cambia muy frecuentemente las reglas para obtener licencias, un esfuerzo enorme también desde el punto de vista financiero, ¿no? Eso es terrible también porque, bueno, los gastos son todos en dólares, ¿no? Ya, No son en pesos, que sería un poco más fácil, pero ya, es muy difícil. Ayuda a tener un título y un estudio en nuestros países a la hora de pensar en ser residentes, de inmigrar a Canadá. Ayuda porque se obtienen puntos y si bien no sé exactamente cómo funciona el tema de los puntos, pues sé que ayuda a tener un estudio, ujú, pero, pero trabajar de lo que uno estudió, eso es algo completamente distinto por las regulaciones canadienses, que es donde todo está muy regulado y las reglas, el 99% de los casos se siguen a rajatabla. ya. Tengo entendido también cuando vinieron tú y Silvina a Canadá, venían con como un viaje de estudios. ¿Qué hizo, qué hizo que se establecieran aquí o decidieran establecerse permanentemente? Varias cosas. Inicialmente, Silvina hizo el Masters en oftalmología, porque ella, bueno, los dos somos oftalmólogos, estudiamos, hicimos la especialización juntos en un hospital en Buenos Aires, y a ella le gustaba la parte de investigación, research, y no había tantas vacantes disponibles para hacer investigación en el mundo. Y uno de los Masters estaba en la Universidad de Alberta, en Edmonton, Ok. y, y ella presentó la aplicación y la aceptaron enseguida. Entonces dijimos, bueno, eso es un proyecto que aproximadamente va a tardar 2 años, un poco más tal vez, o a veces un par de años más, dependiendo, a veces se puede transformar en un doctorado, en un PhD, pero bueno, la idea, el motivo por el cual vinimos inicialmente fue ese Masters, y después, bueno, después de ver cómo era la situación en cuanto a hacer trámites de la residencia o las posibilidades de revalidación de título para trabajar como médico, haciendo medicina, haciendo una especialidad o otra, ¿no? Porque uno cuando revalida el título de médico, como está obligado a elegir una especialidad y hacer la residencia, Silvina hizo esos exámenes y le fue bien. Fue un esfuerzo terrible porque al mismo tiempo que estaba haciendo el máster estaba estudiando para hacer los exámenes esos, pero bueno, le puso Empeño. tanto empeño que le fue bien y entonces se abrió la posibilidad de hacer la especialización en medicina y bueno, y eso es un proyecto que son 5 años más. Y cuando se abrió, entonces decidimos quedarnos más tiempo. Y, y vimos también que, bueno, la situación, la vida en Canadá era otra cosa, la forma de vida, las condiciones bastante distintas comparado con en Argentina, donde nosotros habíamos empezado a trabajar hace poco tiempo. Ustedes cuando llegaron aquí entonces llegaron a Edmonton, Claro, primero. ¿Ustedes ya tenían hijos? no, No, los hijos nacieron aquí. claro, Después de Edmonton se movieron, estuvieron en Alberta, en un otro lugar, hasta que ya vinieron a residir aquí a Kelowna. claro. Sí, nos mudamos
justo antes de salir de Edmonton fue que nació Jazmín, que ahora tiene 15 años, y después vivimos 7 años en Calgary, donde nació Juliana. Ujú. Ahí fue donde Silvina hizo la especialización y donde yo hice los estudios y obtuve la licencia como optometrista. Y hace 8 años aproximadamente nos mudamos a Caquelona. Así que bueno, nos dimos vueltas por varios lados y encontrando este lugar más cálido, un clima un poco más apacible para, sobre todo los inviernos, no tan largos. Ya. Ahora hablando en el tema de padres, ¿no? Tus hijas nacieron aquí en Canadá. ¿Cómo es Ujú. crearlas aquí en este país y al mismo tiempo, cuando tú y Silvina son argentinos, tratar de mantener viva las tradiciones argentinas en el hogar? Bueno, no es fácil porque uno está rodeado por otra cultura y otro ambiente, pero uno trata de aprovechar los beneficios, los puntos positivos de todo, desde todo punto de vista. Y nosotros hablamos en castellano, en español en casa. Y entonces, a pesar de que las nenas, bueno, ahora van a la escuela, ¿no? Es una escuela en inglés y bueno, tienen algunas clases en francés también, pero más que nada en inglés. Les resulta más fácil comunicarse en ese idioma, pero cuando nosotros les hablamos no nos entienden. Están un poco más acostumbradas al acento argentino, pero inclusive gente que les habla con otros acentos lo pueden entender muchas veces. Ujú. Responder en español es un poco más complicado, pero, pero bueno, decidimos estar acá y entonces mantenemos, sí, a veces cultura en cuanto a tradiciones de ciertas fiestas o de ciertos horarios, de comer más tarde de lo que come la Aquí gente en Canadá, acá. Eso a veces es difícil de acostumbrarse a otra cosa, pero bueno, a veces comemos más temprano, aprovechamos y te sale lo si canadiense, nos sale ¿no? lo canadiense y lo aprovechamos porque si tengo hambre, viene mejor. Hay que comer, ¿no? Sí, nosotros latinos, las cenas especialmente son tardes, son a las 8 o 9 de la noche, cuando aquí las cenas están 5 o 6 de la tarde. Una de las cosas también que me llama mucho la atención, Ignacio, es que tienes una pasión enorme por la literatura. Y más que me llamó la atención fue que te vi en tu medio social proyectando una fotografía saliendo de Mosaic, un Mosaic, Sí. no sé cómo escribirlo, es una tienda de libros ubicada en el centro aquí de Kelowna, donde me enteré que estabas publicando uno de sus últimos libros. ¿Cómo mantienes viva esa pasión hasta hoy en día? Bueno, es una pasión que no sé si en algún momento se apagó o dejó de estar. Fue ya algo que siempre desde bien chico me gustó escribir y recuerdo que tal vez la primera vez que escribí algo más allá de una narración o de lo que pide la maestra cuando uno está en tercer o cuarto grado, que dice, bueno, la composición, tema, eh, mi familia o la vaca o lo que sea. Eso en realidad no me gustaba, no me inspiraba, ¿Te aburría? me aburría y Mm. no lo recuerdo con buenos ojos, pero cuando tenía 13 años me acuerdo una vez estuve un poco enfermo, engripado y no sé por qué se me dio por escribir. Y fue la primera vez que se me dio por escribir algo y escribir como un cuento de unos 10 capítulos. Y a partir de ahí, más que nada basada en las experiencias de la vida, de ¿Cuántos años tenías? 13. 13 años. Ujú. Wow. Y estabas enfermo. Lo mismo que nos pasó aquí, COVID nos hizo mucho más Sí, resilientes, nos puso todos y nos puso todavía sí, en otro ritmo de poder ser más creativos. Tenías 13 años sí. y hiciste 10 capítulos ahí. No, ese fue, sí, la primera mini obra, Ujú. un cuentito corto que digo, bueno, esto es algo que no es que nadie me pidió que escriba nada y me salió no sé de dónde a escribir eso y lo guardé. Y a partir de ahí, en realidad, por distintos motivos, inspirado en distintas cosas,
siempre estuve escribiendo, pero nunca publicando o dándoselo a conocer a nadie. No tienes ni siquiera la idea de que algún día ibas a publicarlos, ¿no? No. Lo que estabas escribiendo en aquel momento. Me encontré con tu primer libro, que me regalaste, por cierto, Historias de fútbol, de amor y de otras cosas. Lo acabo de terminar el libro. Un libro fácil de leer, pero un libro que te transporta, a mi niñez, porque es muy parecido a mi infancia también. Crecí chutando la pelota, en el barrio, eh, cuando te gusta la primera chica. Habla, es, podría decir que un tipo cuento, pero cada párrafo te lleva y te transporta de un lado a otro bien detallado, explica a cada personaje de un equipo de fútbol, literal, y me hace pensar mucho, me hizo soñar, me hizo recordar amigos. Es un libro muy bonito. Háblame de este libro. ¿Este libro fue tu primer libro? Este fue ese libro y el de las poesías fueron los primeros que se publicaron. Ok, los primeros publicados. Y bueno, y gracias en cierta manera a COVID también, porque no son historias nuevas. La mayoría de las historias de, no tanto del libro de historias de fútbol y de amor y otras cosas como el de las poesías, la mayoría de las historias son más viejas, Ok. pero las recopilé y finalmente, gracias a mi amigo Daniel en Buenos Aires, eh, por su intermedio pudieron ser, la primera publicación fue en Buenos Aires Mm, y, y después, bueno, las copias traje algunas acá y después pude hacer una segunda edición acá mismo, pero la mayoría de las historias de fútbol son de hace 10 años, tal vez más. oh, wow. Y, pero en los tiempos del COVID, bueno, ahí tuve más tiempo para organizar y para hacer estas cosas. eh, y así es como, bueno, como nació, O sea, cómo se publicó, porque después de eso, bueno, el tema de las poesías tiene varias poesías que son nuevas también, que principalmente de la época del COVID, pero, pero fueron los primeros publicados, pero no fueron los primeros que escribí. Después de haber logrado hacer estas publicaciones fue que me dediqué a, a compilar y a juntar todos los trabajos anteriores y pude hacer otros 6 libros con temas anteriores. Una historia que escribí en época de adolescente, a los 15, 16 años, otros libros de poesías y cuentos bien cortos en época de la universidad, de temas variados. Otra una especie de mini novela también, que un tema de amor, también de época de adolescente, cuando tenía 20 años aproximadamente, y lo pude publicar. Pero sí, esto fue lo que empujó, lo que empezó, lo que desató esto, que quería hacerlo hace tiempo, pero uno nunca encuentra, no sé, la motivación o ese puntapié inicial para que se desate toda la... mencionas que literal, las inspiraciones estas vienen desde que estás en la cama, o sea, enfermo. Cuando estabas joven, dijiste que caíste en la cama, estabas enfermo y eso iniciaste con escribiendo, ¿no? 10 capítulos. ¿Te animaste a darle el puntapié aquí a la impresión y sacarlo a publicar durante la temporada de COVID? Eso es, ¿por qué crees que ese mundo nos lleva? Yo empecé con la idea del podcast. Es una idea que yo tenía antes de COVID, pero cuando nos separaron físicamente, yo sentía que era la herramienta perfecta para seguir manteniéndome de manera virtual. Lógico, sin dinero no puede funcionar. Era una idea que tenía, estaba esperando cuando tenía los fondos. ¿Por Claro. qué crees que en esos momentos nuestra mente se abre más a poder realizar sueños? Seguramente deben ser varios factores que contribuyen que, que puedan contribuir a esto. Uno es que en tiempos de COVID teníamos más tiempo libre porque estábamos trabajando menos
o de otra manera, y eso a la vez nos lleva a reflexionar y, y decir cosas, pensar en cosas que- que habíamos deseado hacer antes y ahora que tenemos la posibilidad, bueno, sí, requiere una inversión, digamos, desde el punto de vista financiero, pero también elegir usar el tiempo de uno para cosas que antes uno dice, no, bueno, no es mi idea o tengo que hacer otras cosas en tiempos de COVID o cuando uno está enfermo o Ujú. cuando uno está down, así deprimido o sintiendo una emoción distinta que como que te desenfoca y te hace apuntar la mirada en otra dirección y a mí, bueno, por suerte, porque estoy contento que haya sido así y que haya logrado hacer esto, porque en definitiva, si bien pienso que cuando era bien joven y había empezado a escribir, no le daba a nadie para leer, a prácticamente nadie para leer lo que escribía, pero después pienso que si uno escribe algo, en realidad eh, sería como para que otras personas lo lean. Y bueno, salvo que sea algo que no es bueno, que algo que una motivación negativa, no, bueno, tal vez en ese caso no, no sería bueno ni siquiera haberlo escrito nunca, Ujú. pero en general no es así y uno trata de transmitir lo que le inspira la pasión del fútbol, del amor, de la vida, de distintas cosas de la vida, porque bueno, hay otras cosas también, Ujú. y cada uno tiene su pasión y la hace fluir y la desarrolla Son cuentas tus experiencias, más que nada sobre lo que es la realidad. Creo que es el tema principal tuyo, es lo que has vivido, lo que has aprendido, lo que has pasado, recordar. Recordar es muy bonito, la verdad que es un buen libro, historias de fútbol, de amor y de otras cosas. Y tengo pendiente este de poesías. ¿Están publicados en español solamente? sí. Sí, solamente aquí lo podemos encontrar. Para la gente que vive aquí en el Okanagan, en Kelowna, están publicados en la tienda de Mosaic. En la tienda de Mosaic, en este momento solo está disponible el libro de las poesías. Ok, Todavía no les presenté ninguno de los otros trabajos ok, a ellos, no, pero están disponibles los libros, todos los libros, bueno, menos el último que todavía lo tengo que hacer en la página. Hay una página de internet que se llama blurb.ca. Blur, Blurb, B-U-L-U. B larga, L-U-R-B larga, .ca. En esa página están disponibles, se pueden pedir online los libros en formato así impreso o también en PDF. Perfecto, buscan como autor Ignacio Salvati. Y si se busca, Ujú, sí, si se pone en Google ujú. Ignacio Salvati aparecen los libros o se puede entrar a esa plataforma y se pueden pedir, bueno, no, el envío y se pueden comprar todos los libros y bueno, me falta arreglar uno para que esté disponible, pero Pero bueno, en esa página podemos encontrarlos para la gente que nos está escuchando o está viendo. Hay autores latinos aquí en el Okanagan que se han atrevido a hacer un libro. Yo tengo sueños de poder contar algo dentro de todo lo que he vivido en mi vida algún día, expresarlo y dejarlo por escrito. Mi esposa es una muy buena copywriter y espero que, pues, que esto sirva de motivación, ¿no? Porque, ¿cuántos libros tienes? bueno, en total son 9 libros. 9 libros en Ujú, total. Wow. sí. No son obras muy grandes, son libros pequeños, pero se leen bastante rápido. Sabía que tenías como esa habilidad, esa skill, así como tienes la zurda irresistible del pegar, ¿me entiendes? Y, Claro. y eres un ejemplo para muchos inmigrantes porque pues haces tu trabajo profesional, trabajas dentro de una que es una clínica, estudio ubicada en el centro de la ciudad. También Sí, ahí ejerces tu profesión como optometrista, ¿verdad? sí. Igual para la gente que nos está escuchando o nos está viendo, cuando tengan alguna pregunta, alguna duda o buscan alguna solución, pueden encontrarlo en español
se llama Bernard Optometrist. Optometry on Bernard. Como inmigrante aquí en Canadá, Ignacio, ¿cuáles son las cosas que más te han impresionado del país? Más que nada la organización del país, como las cosas están bastante más organizadas. Bueno, no digo que todo sea perfecto, pero hay una manera en la que funciona la situación y eso me impresionó bastante. Eh, También me impresionó la diversidad, la, la cantidad de culturas totalmente distintas a las nuestras, porque bueno, cuando veo a una persona de cualquier lado de Latinoamérica o inclusive de España, por ejemplo, bueno, me siento que somos bastante parecidos, sobre todo cuando nos comparamos contra las otras culturas de otras partes del mundo, Ujú. incluyendo también digamos, la gente de Canadá o de Estados Unidos. Sí, totalmente distinto y al principio uno le choca porque no está acostumbrado a esa diversidad. Bueno, no es que no haya inmigrantes en Argentina, hay nosotros, bueno, muchísima gente, incluido si vuelvo atrás en la historia de mi familia, también fueron inmigrantes en Argentina hace más de 100 años, pero bueno, como que se va absorbiendo Ujú. toda esa cultura y después de tanto tiempo no existe prácticamente. Ujú. En cambio acá, al haber grupos importantes en cuanto a cantidad de gente y tan distintos, entonces es como que cada quien trata de mantener la cultura y eso me chocó bastante. Y me gusta. Ujú. ¿Y qué consejos le darías a un profesional inmigrante que busca establecerse aquí en Canadá y que busca desarrollarse en su campo? Bueno, el consejo es trabajar duro y tratar de no perder tiempo y de obtener toda la información, sí, proveerse de toda la información necesaria como para llevar adelante el proyecto y poder conseguir si a uno le gusta la profesión con la que uno viene, lo que uno hizo en su país de origen, lo más recomendable es obtener toda la información y todas las herramientas, todo lo que sea necesario para poder obtener ese mismo diploma en este país para poder hacerlo. Hay gente que tal vez, bueno, no, estudió, no sé, arquitectura en su país y dice, no, la verdad no me gusta la arquitectura, en Canadá me mudo acá y quiero empezar desde cero otra carrera. Eso, bueno, es distinto, pero muchas veces creo que uno quiere seguir desarrollándose en lo mismo y hay que mentalizarse y poner todas las energías, porque no es fácil, es, es todo lo contrario. Ujú. Es, no solamente lo digo por la plata que cuesta hacerlo, a veces uno puede tener toda la plata que quiera, pero le puede resultar muy difícil por cuestiones de idioma o el sistema es totalmente distinto, por más que haya sido un graduado con las mejores notas de la universidad, de lo que sea, cuando uno se va a otro país, y lo conozco no solamente en Canadá, pasa en todo. Si Ujú. alguien está escuchando y quiere irse a vivir desde España a otro país, a Brasil, que dice, bueno, el portugués no es igual, pero por ahí es más fácil de aprender que el chino, pero las regulaciones en otros países para obtener la licencia son iguales o a veces más duras de lo que pueden ser en Canadá. O sea que hay que estar preparado para afrontar esos desafíos. Hay que tomarlo como eso. Correcto. ¿Qué proyecto te emociona en los próximos 12 meses? Un Tengo idea estoy escribiendo y el año que viene va a haber un trabajo nuevo y no está terminado, pero no creo que vaya por un camino muy distinto
a las últimas publicaciones, pero siempre va a tener mezclado la parte de poesía y la parte de prosa con cuentos que no posiblemente vaya por ese lado, pero con nuevas reflexiones y historias que se van mezclando de una manera u otra, basadas en mi experiencia más que nada. Ese es uno de los proyectos. Pienso también en viajar, en aprovechar. Bueno, sí, porque estuve un poco bajoneado desde el punto de vista no solamente mental, pero también físico. Estuve varios meses sin trabajar y eso te hace pensar en que no vamos a estar para siempre en este mundo y entonces hay que aprovecharlo. El trabajo, estoy contento de estar de vuelta en el trabajo, de vuelta escribiendo y jugando al fútbol y disfrutando de la familia que uno tiene. También dentro de los proyectos está viajar a Buenos Aires a visitar bueno, excepto mi esposa y mis hijas y mi suegra, el resto de la familia está allá. Así que bueno, tengo muchos proyectos y espero que puedan realizarse el año que viene o, o pronto. Hablabas que hace unos meses estuviste lastimado, estuviste en cama, estuviste dolido, Ujú. tanto emocional como físicamente, creo que lo más ahí. ¿Crees que esa parte, ahorita que te sientes mejor, es como un volver a nacer? Y sí, volver a nacer es una buena manera de decirlo, porque cuando uno le dan un diagnóstico, un cáncer y uno ve las posibilidades, digamos, de lo que puede pasar y de lo que no puede pasar y uno dice, eh, uno vuelve a nacer, la vida cambia, eso una etapa nueva de la vida que nunca la había pensado. Entonces uno mira las cosas de otra manera. Tal vez no importa, uno, no sé, no importa cuántos años uno tenga o qué es lo que pase. Puede ser un diagnóstico como ese o puede ser a veces, no sé, un accidente o un hecho en la vida que, bueno, afortunadamente no me pasó, pero me pasa esto y uno vuelve a nacer y mira las cosas de otra manera y mira lo que hace de otra manera. Lo que uno pensaba que era importante y dice, bueno, sí, es lo que soy, lo que hago, lo que trabajo, lo que escribo, las personas que están conmigo. Y, ¿Lo valoras más? sí, ¿Qué se siente después de este gol que anotaste el día de ayer? y es un momento de felicidad. Es, no sé, se me hace difícil describirlo más uno dice, mira, sí, bueno, levanté los brazos al cielo, así como, bueno, como festejan los Claro, jugadores cuando, pero es algo que te salió a pero me ti salió, orgánicamente, que no no, ensayaste, pero que seguramente tu mente voló en aquel momento, de decir, sí, uno dice esto, no me puse a pensar exactamente nada, fue un movimiento del cuerpo así como de victoria y uno siente esa felicidad, ese instante. ujú, No sé, tal vez hubiera sido, no, el partido recién había empezado, no es que se sabía qué es lo que iba a pasar en el partido de fútbol, es algo circunstancial, ujú. no necesariamente lo que define lo que está pasando, pero sí ese momento me sentí bastante así como, y no salí corriendo, uno a veces, no sé, hace un gol o ve que los jugadores salen corriendo y a Ujú, festejar o a, o a festejar con la tribuna o con los otros jugadores, ujú, pero como me quedé parado en el medio de ahí donde estaba y bueno, algunos de mis compañeros te vienen a saludar, ¿no? ujú, A abrazarte o cosas así, y dicen, no, metiste un gol, muy bien, vamos para adelante, ujú. pero no, eso resume una parte importante de todo este tiempo. Es una emoción importante. ¿Qué te enseñó este derrumbe físico que tuviste, el cáncer que estuviste en la batalla?
¿Qué te enseñó ahorita en la vida? ¿Qué te trae de algo positivo? Bueno, dentro de las cosas positivas es, sí, disfrutar, reconocer lo que uno tiene. Y sí, la familia es lo más importante. Ujú, Después, bueno, viene el resto de las cosas. Sí, bueno, hablo del fútbol como algo muy lindo, pero sabemos que no es lo primordial. Sí, sí, forma parte de lo que soy, pero la familia, los afectos, los verdaderos amigos que uno tiene, la gente que está al lado de uno en esos momentos difíciles, la gente que se acerca o que le pregunta a uno cómo está, sin necesariamente ser familiares, no todo el mundo, son a veces un compañero de trabajo o, o un compañero de fútbol, ujú. porque no todo el mundo a veces se preocupa o piensa que, bueno, no, tal vez no quieren molestarlo, ¿no? Ahí también pasa la diferencia cultural que puede pasar, pero uno aprecia todas esas cosas y, eh, y es una de las cosas más importantes. El trabajo, uno también se da cuenta cuando no puede, cuando no está en condiciones de trabajar o de hacer ninguna actividad porque no tiene energía, porque es vacío de esas cosas. Ujú. Eso, primeramente, el nivel corporal se siente bajo, bajoneado y después eso lleva al espíritu también a desmotivarse, a deprimirse. Ujú, Y después, bueno, es que las dos cosas van juntas, ¿no? ujú. Entonces, bueno, me di cuenta de esas cosas, bueno, Tienes mucha razón en lo que dices, ya te pone a pensar que la vida es corta, en cualquier momento nadie está preparado y si tiene uno volver la oportunidad, pues me imagino que tiene mucho más sabor. Hay mucho que hablar, Ignacio. Eres un guerrero, seguir con la batalla dentro de las enfermedades, mantener el físico, dar, verte otra vez de regreso en las canchas, volverte a ver en la red de emprendedores latinos. Cierto, como lo mencionas tú, a veces no nos vemos, no sabemos, te preocupa esta persona. No sabía que tú estabas durante ese proceso, porque pues dejé de verte en las reuniones y bueno, ahora que estamos, creo que hasta el check the hands tiene mucho más sabor, ¿no? Como decimos, eres padre, ejecutas algo profesional, estás aquí en el Okanagan, algo que para nosotros los hispanohablantes valoramos mucho es tener una persona que está en esta profesión, en la optometría. Y bueno, antes de despedir esto, yo siempre le pregunto a la gente, para ti, ¿qué significa Canadá? bueno, es nuestra nueva casa, el lugar donde vivimos, y donde tratamos de crecer, de desarrollarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, un lugar con oportunidades como pocos lugares en el mundo, que, que no le cierra la puerta a nadie y que nos recibió y estoy muy agradecido a este país. Representa una parte muy importante, muy grande de mi vida. Muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Creo que dijimos bastante. Gracias. Quiero agradecerte por haberme invitado y siempre es bueno encontrarse con amigos y bueno, nos vemos acá y nos vamos a ver ahora el miércoles en el grupo de emprendedores. Así que te agradezco mucho por haberme invitado. No, al contrario, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo, por venir a la casa, por contar tu experiencia, tu amor por el fútbol, tu pasión por la literatura, por tus ganas de seguir sobreviviendo y por seguir ejerciendo pues parte de tu carrera aquí y bueno, por ser un miembro valioso también de nuestra comunidad. Muchas gracias, Ignacio, y espero pues tener las puertas abiertas para un siguiente episodio aquí de Latino Sin Filtro y para la gente que nos está viendo, escuchando. Por favor, chequen la plataforma de Blurb, busquen el nombre del autor Ignacio Salvati para que empiecen a conocer más de él, de leer sus cuentos, historias y realidad de la vida que nos los plasma en un libro.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ignacio. Nos vemos en el siguiente episodio de Latino Sin Filtro. Si disfrutaste de este episodio tanto como nosotros, te invitamos a compartirlo con tus amigos y familiares. Dale like, deja un comentario y no olvides suscribirte a nuestro canal. En Latino Sin Filtro nos encanta destacar las historias de otros latinos inmigrantes que, como Ignacio, están dejando huella en el Okanagan y más allá. Cada episodio es una oportunidad para celebrar nuestra diversidad y aprender de las experiencias de nuestra comunidad. Así que, si no quieres perderte ninguna de estas increíbles historias, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo episodio de Latino Sin Filtro. Hasta pronto.